Hola, en este video vamos a hablar de los modos de bajo consumo, especialmente de la familia PIC18. Dentro de estos microcontroladores, el PIC18 F4550. Los modos de bajo consumo son aquellos que permiten, si el microcontrolador no tiene que realizar un gran conjunto de tareas, sino debe entrar en un modo de suspensión o un modo de espera, se puede reducir el consumo de energía en términos de corriente eléctrica que llega al interior del microcontrolador, y en aplicaciones alimentadas por baterías, aplicaciones portátiles, será de una gran ventaja. Si es un sistema fijo alimentado por una fuente, ya sea de una conversión de la red a un voltaje directo, también será idóneo pensar en una reducción del consumo de energía para llegar a una suspensión, la cual tanto como se puede llegar, se puede salir de esto. En esencia, los modos de bajo consumo para los microcontroladores consisten en suspender la señal de reloj, más no la alimentación. Por medio de transistores y otros mecanismos internos se desactiva la señal de reloj a ciertos módulos, periféricos y elementos internos del microcontrolador. Para poder llegar a este modo bajo consumo se puede hacer muy fácilmente por medio de una instrucción que viene dotada entre el juego de instrucciones de ensamblador, pero también se puede hacer llamado en lenguaje C de esta instrucción. Para sacar al microcontrolador de este modo bajo consumo, cuando se entra en esta suspensión, se puede optar por un mecanismo de reset o una interrupción, dependiendo qué es lo que se necesita, ¿sí? Regresar al inicio del código o retomar el código desde donde se hizo la suspensión. Los PIC18 en general tienen dos modos de bajo consumo. El primero, conocido en inglés como idling o suspensión parcial, lo que hace es que solo se inhibe la señal de reloj a la CPU. Los periféricos van a seguir teniendo señal de reloj, por lo tanto estos pueden seguir funcionando, y si se desea activar las interrupciones de eso, podrían ser un mecanismo para que estos sigan funcionando y permitan la salida al modo bajo consumo. Por ejemplo, los temporizadores, el ADC, la comunicación serial, todos estos módulos pueden seguir funcionando, y cuando ocurra un evento extraordinario en estos, generar una señal de interrupción para sacar al microcontrolador de esta suspensión y retomar el código principal que ha sido colocado en el microcontrolador para su ejecución por parte de la CPU. También tenemos el modo de suspensión total, el cual se reduce muchísimo más el consumo de energía al inhibir la señal de reloj también a los periféricos. Entonces se debe tener cuidado que cuando se activa periféricos como por ejemplo los temporizadores, el ADC, los puertos seriales sincrónico y asincrónico dejarían de funcionar. A su vez, las posibles interrupciones que generarían eso serían muy pocos los elementos que en el interior del microcontrolador seguirían funcionando, con tal de reducir la corriente a su mínima expresión. Para poder escoger un modo bajo consumo o el otro, hay un bit en el registro USSCON llamado idling que permite configurar uno o el otro, para que fácilmente en el código se seleccione a cuál modo bajo consumo se quiere entrar. Este bit idling, si se coloca en un valor lógico de 1, llevará a la suspensión parcial, y si se coloca en 0, que es el valor que tiene por defecto, se llevará al modo de suspensión o bajo consumo total. Tanto en ensamblador como en C se puede llevar al microcontrolador modo bajo consumo. En ensamblador es muy sencillo, solo escribir la instrucción sleep, la cual lleva al microcontrolador a esta suspensión, previamente habiendo configurado cuál de los dos modos de bajo consumo se quiere utilizar en el momento. Y en C, en XC8, se hace el llamado a esta función, la cual el compilador entiende que es llamar a la instrucción en ensamblador respectiva. Ya
dentro del modo consumo cómo se puede sacar al microcontrolador de esta suspensión y retomar el código que normalmente se desea que éste ejecute. Se puede por medio de dos formas, por los mecanismos de reset y por los de interrupción, donde tanto para el modo consumo parcial como el bajo consumo total se pueden utilizar estos mecanismos, pero hay que tener cuidado que en algunos de estos modos habrá diferencias en términos de qué elementos podrán sacarlo de este modo consumo. En el modo consumo parcial, los mecanismos de reset por quitar la alimentación y volverla a colocar, por bajarla hasta cierto nivel diferente de 0 voltios y Master Clear pueden sacar al microcontrolador, pero lo reinician llevándolo a la ejecución de la primera instrucción. El perro guardián, que es una fuente reset, saca el microcontrolador del bajo consumo, pero no lo reinicia, sino retoma el código inmediatamente en la línea posterior al llamado del modo bajo consumo. También para el modo bajo consumo parcial se tienen las interrupciones, la totalidad de estas. En el caso del PIC 18F4550 se tendrán las 21. Si previamente se habilitan, todas estas pueden sacar al microcontrolador de la suspensión. En el caso del modo de bajo consumo total o split, también se pueden utilizar las fuentes de reset por, BOR y Master Clear para sacarlo, llevando al microcontrolador a la ejecución a la primera instrucción, reiniciando todo el código. El perro guardián tiene un comportamiento muy similar, que es que cuando se active permite sacar al microcontrolador del modo consumo, pero no reinicia el microcontrolador, sino que retoma a la instrucción inmediata a la cual se hizo el llamado al modo consumo. Y en el caso de las interrupciones, si se desean utilizar, solo hay 4 interrupciones que podrían sacar del modo consumo total, que son aquellas que en esencia no necesitan señal de reloj, que son las interrupciones externas y la interrupción de cambio en el puerto B o interrupción de teclado. Vamos a ver unos ejemplos de cómo se puede utilizar los modos de bajo consumo, su configuración, el entrar y el salir, tanto en lenguaje ensamblador como en lenguaje C. Primero, en lenguaje ensamblador, para poder utilizar los modos de bajo consumo no se necesita ninguna librería especial, solo la de los registros del microcontrolador. Se puede utilizar con cualquier fuente de reloj, y aquí en este ejemplo se va a utilizar tanto los mecanismos de reset como de interrupción para poder sacarlo en modo bajo consumo. Aquí vemos en el caso del perro guardián una de las fuentes de reset que puede ser utilizada para sacarlo en modo bajo consumo, y la desactivación de las funciones análogas en el puerto B para poder utilizar la interrupción externa número 0. Un conjunto de variables para un ejemplo muy básico de prender y apagar un LED, y aquí vemos los vectores de reset e interrupción, donde se pueden utilizar prioridades, como en el caso de no usarlas, como vemos en este ejemplo, pero la esencia de las interrupciones podrían sacarlo en modo bajo consumo, tanto parcial como total. Aquí vemos una configuración muy básica para prender y apagar un LED, inicialmente en el puerto D y específicamente en el pin RD0. En esta línea se puede configurar si el modo bajo consumo será total o parcial. Si se coloca en 1 es parcial, si se coloca en 0 o se comenta esta línea, se tendrá el modo bajo consumo total. Se activa una interrupción, se tiene un código de ejemplo muy básico de prender y apagar un LED, y solo cuando se haga un solo ciclo de encendido y apagado se llama la instrucción sleep, llevando al microcontrolador al modo de bajo consumo. Cuando retome o se salga el modo consumo parcial o total, dependiendo cuál sea la configuración en inline, si se reutiliza las fuentes de reset por BOR y Master Clear, llevarían el microcontrolador otra vez a esta primera instrucción, pero si se utilizan las interrupciones o el perro guardián, retomaría a esta instrucción en vez de reiniciar
el microcontrolador. Entonces lo vamos a ver funcionando. La totalidad del código se completa con el retardo y la interrupción. Vamos acá a la interrupción externa número 0, por el momento sin un código en específico, solo la entrada, borrar su bandera para poder hacer que la interrupción vuelva a ocurrir y retornar. En el caso del lenguaje C vamos a ver bastantes similitudes con el lenguaje ensamblador. No se necesita alguna librería particular aparte de la de los registros para poder trabajar los modos de bajo consumo. Puede ser utilizada cualquier fuente de reloj. Aquí vemos el ejemplo de utilizar el perro guardián para poder sacar al microcontrolador si se desea, o otra fuente de reset, la desactivación de las funciones análogas en el puerto B y una línea, una constante para poder utilizar retardos en este ejemplo. La función de interrupción o prototipo, la del esquema básico de interrupción, y aquí en el ejemplo vemos también la configuración del puerto D, en específico del pin RD0, para hacer el prendido y apagado de un LED en este pin. La línea que permite configurar el modo bajo consumo parcial sería colocar el bit idle en 1, y si este bit se coloca en 0 o se comenta o propiamente no se coloca esta línea, el modo bajo consumo que se utilizará es el total. Se activa una interrupción como mecanismo para salir de este modo bajo consumo, y aquí en un ciclo infinito vemos el mismo ejemplo de prender y apagar un LED con tiempos de encendido y apagado de 1 segundo. Inmediatamente la instrucción es LED. Si se utilizan las fuentes de reset, quitar y poner la energía, bajar a cierto nivel diferente de 0 o master clear, llevaría el microcontrolador a esta primera instrucción, reiniciando. Pero si se utiliza el perro guardián o alguna de las interrupciones las cuales estén funcionando y estén activas, retomaría en el interior de este ciclo infinito sin necesidad de reiniciar a todo el código. El mecanismo de interrupción puede ser utilizado para este fin. Aquí se deja en blanco el para que se coloque lo que se necesite para esta interrupción, porque aparte de la interrupción de sacar al microcontrolador de bajo consumo, la interrupción va a ejecutar un código si se necesita el particular que se desee.